Los bosques del Amazonas son el hogar de enormes y extraños animales que parecen monstruos de fantasía. Estás a punto de descubrir por qué este río engendra tales criaturas y quién se esconde en la selva amazónica más profunda. El jaguar es el tercer panterino más grande del mundo, solo superado por los leones y los tigres, pero en términos de furia y habilidades de combate, puede rivalizar con ellos fácilmente. Lo que lo diferencia de sus parientes panterinos es su brutal estilo de caza. Las leonas suelen estrangular a sus presas, mientras que los tigres les cortan el oxígeno o les rompen el cuello. Pero el jaguar actúa de forma diferente. En la base de los cráneos de las víctimas de estos depredadores se suelen encontrar rastros de poderosas mordeduras que aplastan vértebras cervicales, rompen huesos occipitales y vasos sanguíneos. Las mandíbulas de este gato son increíblemente fuertes. El jaguar es uno de esos depredadores que efectivamente puede separar la cabeza de su presa dándole un par de mordiscos. El jaguar también tiene unas patas muy poderosas que puede utilizar con precisión quirúrgica. Al mismo tiempo, el jaguar es un luchador cauteloso, astuto y versátil. Puede emboscar a su presa en las densas espesuras, nadar y cazar en el agua, trepar a los árboles y descender sobre su presa desde el segundo o tercer piso para garantizarse la cena de un solo golpe. Y este gato es también más valiente que el glotón, porque caza no solo herbívoros, sino incluso cocodrilos, y en el hábitat natural del enemigo, justo en el agua. Pero, ¿por qué es tan duro este gato? La respuesta a esta pregunta es a la vez una explicación de por qué el Amazonas crea verdaderos monstruos. El jaguar, a pesar de todas sus ventajas, aunque es uno de los depredadores más eficaces de la zona, no es el único rey de la selva. Y el gato necesita todas sus ventajas solo para sobrevivir. En casi cualquier otra parte del mundo, un depredador con las habilidades de un jaguar sería la especie dominante. Pero en el Amazonas es solo uno de muchos. Por ejemplo, su forma de morder la parte posterior de la cabeza de su presa se ha desarrollado simplemente porque los animales que caza el jaguar son invulnerables al estrangulamiento y tan poderosos que es prácticamente imposible romperles el cuello de otra forma. Fueron las condiciones de hábitat extremos las que obligaron al jaguar a convertirse en un cazador más formidable que el león o el tigre. Aunque el gato moteado es inferior a sus primos mayores en tamaño y potencia, los supera en, digamos, habilidades especiales. Por ejemplo, el jaguar tiene una visión especial. Sabes que los félidos tienen una visión mucho mejor que los humanos, pero el jaguar tiene una visión aún mejor que la mayoría de sus parientes. La visión de este depredador no es solo increíblemente aguda y clara, y cuenta con un modo de visión nocturna, sino que también tiene capacidad de desenmascaramiento. Muchos animales han aprendido el mimetismo. Son capaces de mezclarse con su entorno, haciéndose casi invisibles. Al jaguar no le importa esta habilidad. Su visión sabe penetrar este camuflaje, por lo que incluso en la selva más profunda nadie puede esconderse de él. Este gato también tiene la mordida más poderosa de todos los félidos. Sencillamente porque no hay otra forma de tratar los caparazones de tortugas, caimanes y armadillos. Sí, has entendido bien. Los jaguares pueden abrir los duros caparazones de las tortugas e incluso pueden lidiar con la armadura de un caimán adulto. Y al mismo tiempo el gato puede atrapar presas incluso a la altura del séptimo piso, ya que con un peso de hasta 90 kilos, este depredador prácticamente vuela entre las ramas a enormes alturas, trepando por las copas de los árboles más altos y atrapando monos, así como otros animales muy ágiles. Es un genio, ¿no te parece? Se merece tus me gusta. La cuenca del Amazonas es uno de los lugares más misteriosos del mundo. El río compite con el Nilo por el título del río más largo. Pero donde el Amazonas no tiene rival, es en el tamaño de su cuenca y su inmensidad. Si se incluyen sus afluentes periféricos, el tamaño de la cuenca del Amazonas supera más de 3 veces el de México.
La mayor parte de esta vasta zona está ocupada por la selva de una antigüedad de millones de años. La abundancia de agua, el suelo fértil, la alta humedad y el clima cálido han hecho del Amazonas el mejor lugar del mundo para la vegetación. La selva se ha vuelto increíblemente densa y diversa en estas condiciones. ¿Conoces el dicho de que el Amazonas es el pulmón del planeta? No es una exageración, ya que la selva tropical produce alrededor del 20% del oxígeno del planeta. Pero esta maravilla natural tiene su lado oscuro. Debido a las condiciones favorables para la vegetación, ha desarrollado un ecosistema propio y único. El Amazonas es casi otro mundo, un mundo muy cruel. Hay una verdadera carrera armamentística en la naturaleza. Los depredadores desarrollan nuevas formas de dominar a sus presas. Las presas, por su parte, intentan adquirir nuevas armas defensivas. En el Amazonas, esta carrera ha recibido un verdadero impulso. Por eso es mejor para los humanos no encontrarse con la mayoría de sus criaturas. En Australia se pueden encontrar criaturas igualmente peligrosas, pero hay muchas menos. El Amazonas es el hogar de la serpiente más larga y fuerte del mundo, la anaconda. Por lo general, este reptil alcanza una longitud de unos 6 metros, un tamaño normal para esta serpiente. Pero el libro Guinness de los récords ha registrado una serpiente que tenía casi el doble de su tamaño. Y se rumorea que hay verdaderos gigantes en la impenetrable espesura. Estas legendarias serpientes pueden llegar a medir hasta 15 metros. Una serpiente así sería capaz de colgarse de un 6º piso y dejar su cola en la ventana cuando su cabeza alcance a tocar el suelo. No hay pruebas documentales de la existencia de estos gigantes, o no son fiables, pero sería una tontería encontrarse con una enorme serpiente monstruosa en la espesura de la selva tropical que pudiera cazar elefantes e intentar estirarla a lo largo para medir con precisión su longitud. Así que aunque estos reptiles existan, es poco probable que lo sepamos con seguridad en los próximos años. ¿Qué te parece? Comparte tu opinión en los comentarios. Pero incluso la anaconda de tamaño ordinario es uno de los depredadores más temibles del planeta. Todo el cuerpo de la anaconda es un arma formada por músculos retorcidos y tensos, tan poderosos como cables de acero. Incluso una anaconda ordinaria puede matar a un jabalí y representar peligro tanto para el jaguar como para el caimán negro. Estas serpientes se abalanzan sobre su presa con la velocidad del rayo. Mientras la presa está en estado de shock, la serpiente ya ha envuelto sus anillos alrededor de ella. La anaconda no trata de encontrar el cuello para estrangular a su presa. La serpiente no lo necesita. En lugar de ello, el reptil simplemente aplasta a su presa con su masa y aprieta todo su cuerpo en su abrazo mortal. Los anillos inmovilizan las extremidades de la víctima y le impiden luchar, correr o contraatacar con eficiencia. La presa intenta respirar, pero con cada exhalación la serpiente hace un esfuerzo extra para apretar más el torso de la víctima. Esto deja menos espacio en los pulmones de la presa para la siguiente respiración. Poco a poco, la presa pierde fuerza. Da miedo, ¿verdad? Pero eso no es todo. Cuando su presa está a punto de rendirse, la anaconda aprieta aún más su cuerpo para romper los huesos y causar daños críticos en los órganos internos. ¿Te da pena la presa de la anaconda? Solo puede esperar que esta etapa sea fatal para ella. Al fin y al cabo, la serpiente se come a su presa entera, tragándosela lentamente. ¿Ves estos dos huesos en las manos del científico? Son las vértebras de dos serpientes. La que sostiene en su mano derecha pertenece a una anaconda. ¿Te imaginas lo largo que debe ser el monstruo si sus vértebras son varias veces más grandes que el hueso equivalente de una anaconda? Estamos hablando de la serpiente más grande de la historia del planeta, la Titanoboa. Según los científicos, las anacondas más grandes pesan unos 200 kilos. La Titanoboa era 5 veces más grande.
una serpiente que pesaba 1 tonelada, donde todo el peso se debía a los poderosos músculos. Esta criatura se extinguió hace millones de años, así que no hay que temer al monstruo. Pero adivina dónde vivían estas criaturas. Así es, en la cuenca del Amazonas. Por supuesto, el Amazonas también alberga serpientes venenosas, algunas de las más peligrosas del mundo. No dudes en eso. Este lugar es sorprendente por la variedad de formas que sus habitantes pueden utilizar si quieren pelear. El jergón es una serpiente venenosa que tiene visión infrarroja. Capta el calor de los cuerpos y prefiere cazar pequeños roedores. Pero su veneno está diseñado para proteger a su dueño de un ciervo agresivo, no solo de un ratón. El jergón es un pariente de la serpiente de cascabel, por lo que su veneno también tiene un efecto similar. Es una hemotoxina, una sustancia que daña la sangre. La compleja composición química del veneno le confiere un efecto combinado. La necrosis de los tejidos comienza en el lugar de la mordedura, pero lo más importante es el efecto sobre el sistema circulatorio. Causa una profusa hemorragia interna que debilita el cuerpo. Entonces el corazón y los riñones fallan. Existe un antídoto para el veneno del jergón, pero el suero debe administrarse lo antes posible para que la persona sobreviva. Estadísticamente, el veneno de esta serpiente es el que más afecta a los habitantes de la cuenca del Amazonas. Este enorme número de criaturas peligrosas puede explicarse fácilmente por la mayor densidad de población de cualquier bioma del planeta. Un bioma es un conjunto de ecosistemas en una zona climática determinada. Ahora bien, el Amazonas es, por supuesto, una zona enorme. Pero también tiene varias veces más seres vivos que cualquier otro lugar del planeta con la misma superficie. Piénsalo. El 10% de todas las especies conocidas por la ciencia viven aquí, en la cuenca de un solo río. No es porque los científicos sean perezosos y busquen seres vivos solamente aquí. Por el contrario, el Amazonas sigue siendo objeto de estudio y, al parecer, hay cientos o incluso miles de especies desconocidas que viven en esta selva a la espera de ser descubiertas, o no quieren ser descubiertas, en cuyo caso los científicos se llevarán muchas sorpresas desagradables. Millones de especies de insectos, por tanto decenas de miles de millones de individuos, miles de especies de aves, reptiles y anfibios, cientos de especies de mamíferos, incluso de gran tamaño. Esta diversidad de especies es otra de las razones por las que el Amazonas cría monstruos. Solo por estadística, cuantos más seres vivos hay en general, más peligrosos hay entre ellos. Además, la diversidad de especies también se ve influenciada por el nivel de comodidad climática. El Amazonas es cálido y húmedo durante todo el año. Por supuesto, estas condiciones son ideales para el desarrollo de bacterias patógenas. Así que si decides pasear por la selva, no te olvides de sus peligros, aunque no te muerdan ni te piquen. Hay muchas enfermedades contagiosas en el Amazonas, y la humedad hace que las más pequeñas heridas y arañazos se infecten fácilmente. Pero las enfermedades y la alta probabilidad de inflamación, incluso de pequeñas lesiones en la piel, no son suficientes para frenar el desarrollo de los seres vivos si las condiciones son adecuadas para ello. Y las condiciones aquí son excelentes. Así que mientras los humanos no intervengan con la deforestación y el desarrollo para la agricultura, la población de muchas especies en el Amazonas será constantemente alta. Y esto significa un gran número de depredadores, muchos más que en muchas otras partes del planeta. Canadá, por ejemplo, que es más grande que la cuenca del Amazonas, alberga más de 30 especies de serpientes, pero solo 4 de ellas son venenosas y podrían suponer algún tipo de amenaza para el ser humano. En la cuenca del Amazonas hay cientos de especies de serpientes venenosas, por lo que hay unas cuantas docenas peligrosas entre ellas. La serpiente venenosa más grande del Amazonas es la serpiente de cascabel muda o surucucú. Vive en los rincones más remotos de la selva.
Esta es la única razón por la que la gente rara vez se mete en problemas con ella. El surucucú es un verdadero monstruo. Normalmente mide 2,5 metros de largo, pero también se pueden encontrar ejemplares que miden doble, lo que la convierte en rival de la cobra real por el título de serpiente venenosa más grande del planeta. El veneno tiene un efecto combinado, pues afecta simultáneamente el sistema nervioso y afecta la sangre de la víctima. Curiosamente, esta serpiente es una de las que mejor sabe emboscar. Es capaz de permanecer completamente inmóvil en un lugar, lo que le confiere un camuflaje perfecto. En esta posición inmóvil, esperará a la presa durante días. Gracias a su estilo de vida pasivo, puede permitirse alimentarse muy raramente, una vez al mes o incluso menos. Imagínate, un animal camina por el bosque y vigila constantemente su entorno. De lo contrario, no podría sobrevivir. Todo parece estar bien, no se oye ningún movimiento innecesario, ningún crujido, ninguna amenaza. De repente, unos dientes le muerden la pierna y un terrible dolor le recorre todo el cuerpo. Y eso es solo el principio. Entonces, el veneno entra en acción. El pobre animal, conmocionado, se da cuenta demasiado tarde que le atacó una enorme serpiente tan larga como un automóvil. Si crees que solo los animales grandes del Amazonas son peligrosos, te equivocas. Cualquiera puede representar una amenaza aquí. Desde un insecto hasta un animalito aparentemente simpático que parece indefenso hasta que te ataca en la cara. Como esta simpática ranita, por ejemplo. Mira qué adorable es, ¿verdad? Es difícil de creer que un centenar de estas ranitas chiquitas podrían acabar con todos los jaguares del planeta. Por eso los jaguares, como la mayoría de los seres vivos amazónicos, evitan a este anfibio a toda costa. La rana dorada venenosa, también llamada la rana dardo dorado, y se ganó estos nombres justamente. Es una de las criaturas más venenosas de la Tierra, así que no te sorprendas por su brillante coloración. La rana dorada venenosa no se camufla. Con una longitud corporal de unos 5 centímetros, no teme a nadie, y destaca entre el follaje a propósito para ser vista desde lejos y no ser tocada. Y funciona. La mayoría de los animales actúan como el Homero de ese meme cuando ven a esta criatura. Una característica clave de la rana es que todo su cuerpo está cubierto de veneno. La mayoría de las toxinas necesitan una interacción activa con el sistema circulatorio o al menos con la membrana mucosa de la víctima, pero no el veneno de la rana dorada. Funciona a través de la piel, es decir, basta con tocar a este pequeño monstruo con el dedo para que el veneno haga efecto en un par de minutos. La cantidad total de veneno de una rana es 500 veces mayor que la necesaria para detener el corazón de un ser humano. Y eso que los humanos tienen una resistencia bastante alta a los venenos en relación con su peso corporal. Esta criatura anfibia actúa sin fallas. ¿Qué es este veneno? Se llama batracotoxina y es una de las sustancias venenosas más misteriosas del reino animal. Es increíblemente potente y tiene efectos complejos. En primer lugar, detiene el corazón. Debido a su estructura combinada, el veneno provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, una alteración de su ritmo y, posteriormente, un paro cardíaco completo. La toxina tarda solamente unos minutos en actuar, pero son minutos muy dolorosos. Además, el veneno también afecta al sistema nervioso, provocando cambios irreversibles en él. Dolor, calambres, pérdida de control muscular. No hay antídoto para la toxina. Ninguno. Sin embargo, los científicos han comprobado que cuando la batracotoxina se combina con el veneno de escorpión, las propiedades de envenenamiento de la batracotoxina se multiplican por 12. ¿Quién sabe para qué hicieron este valioso estudio? Quizá los científicos teman que las ranas se unan a los escorpiones e intenten apoderarse del planeta. Con un arma como esta tienen una buena oportunidad. Es que los investigadores ni siquiera pueden decir exactamente de dónde viene esta toxina. Bueno, de las ranas, obviamente, pero cómo la producen, nadie lo sabe. Quizá haya glándulas especiales en el cuerpo del anfibio que aún no se han encontrado.
Tal vez se trate de la dieta. Se han encontrado sustancias en algunos escarabajos que se parecen estructuralmente a la batracotoxina. Si la rana dorada come estos insectos, puede acumular y procesar estas sustancias para excretarlos en la superficie de la piel como veneno, pero nadie lo sabe con seguridad. En cautividad, sí, a alguien se le ocurrió mantener a estos pequeños monstruos en cautividad. No lo hagas. Pierden gradualmente sus propiedades venenosas. Es decir, pueden acabar no con toda una manada de toros, sino con 2 o 3 individuos a la vez. ¿Sabes que el veneno de estos anfibios se utiliza por los humanos desde hace siglos? Por supuesto, como arma. Las tribus locales lo utilizaban para lubricar las flechas y dardos. Esta peculiaridad es la que da nombre a la especie, la rana de dardos. Así que no te metas con las tribus. Por lo demás, la rana dorada venenosa es una criatura encantadora. En lugar de membranas, tiene extensiones de sus dedos que le ayudan a adherirse a las hojas. En ellas pasa la mayor parte de su vida. ¡Prepárate! El Amazonas alberga un centenar de especies de ranas con veneno que pueden ser peligrosas para los animales grandes, y la rana dorada venenosa es solo una de ellas. No describiremos a los otros 99 o te obsesionarás tanto con ellos después de este vídeo que empezarás a atrapar insectos con la lengua. Pero hay que admitir que 100 especies de ranas venenosas para un solo río es mucho. Es que cada especie es una población de muchos miles o incluso decenas de miles de individuos. La peculiaridad del Amazonas es que los miembros de cualquier grupo animal pueden ser peligrosos aquí. Decenas de especies de escorpiones venenosos, cientos de especies de insectos que no te gustará conocer. Y cada año se encuentran nuevas especies. En el Amazonas hay varias especies de hormigas que pueden ser peligrosas para el ser humano. Son tan peligrosas como un león devorador de hombres. Por ejemplo, esta pequeña hormiga. ¿Crees que estos insectos pueden ser una molestia solo en grandes cantidades? No, no es así. La picadura de una de estas hormigas provoca un dolor tal que personas experimentadas lo han comparado con el de un impacto de bala. Y todo gracias a un veneno muy fuerte. A diferencia del veneno de serpiente, esta toxina no intenta detener el corazón en cuestión de minutos. No, quiere que sufras. El ataque de al menos 3 de estas hormigas hará que te olvides de acercarte a su colonia para siempre. Incluso el insecto tiene un nombre propio, la hormiga bala. O esas hormigas guerreras. Se basan en el trabajo en grupo. Su coherencia es admirable, especialmente desde la distancia. Si te encuentras junto a su columna, lo único que pensarás es en cómo escapar. A diferencia de la mayoría de las hormigas guerreras no crean hormigueros, ni construyen grandes palacios o túneles subterráneos. Solo viajan constantemente, por lo que les llaman también las hormigas errantes. Pero en sus andanzas no parecen simpáticos turistas, sino una especie de Gengis Khan o Atila con su horda que arrasó Eurasia a sangre y fuego hace siglos. Las hormigas guerreras simplemente caminan y arrasan, devoran, destruyen literalmente todo lo que encuentran a su paso. Hay miles de criaturas en su colonia. La obrera más ordinaria es más feroz que un avispón, y las hormigas soldados parecen una especie de fuerzas especiales de insectos. Las hormigas guerreras marchan en unas columnas organizadas, con soldados que patrullan sus bordes en todo momento. Protegen a los demás de las amenazas externas. Las hormigas obreras solamente se llaman así. De hecho, son excelentes cazadoras. Entre ellas hay exploradoras que se adelantan y buscan las mejores rutas, así como las que atacan a las presas que tienen la mala suerte de interponerse en el camino de esta enorme familia. Las acciones de estos individuos están perfectamente coordinadas, tanto en la batalla como en los desplazamientos, ya que llevan todo lo necesario, consiguen alimentos y los distribuyen para que no haya ni un solo individuo hambriento. En el centro de la columna están las hormigas que transportan las larvas, los huevos y sobre todo a la reina. Cuando la colonia encuentra algo sabroso, se abalanza sobre el objetivo como un solo organismo.
En cuestión de minutos, solo quedarán huesos de la pobre ave. Por la noche, la colonia detiene su flujo. Establece una base temporal que vigila también como los Estados Unidos vigilan el Pentágono. Por la mañana vuelven a caminar. Y ni siquiera los obstáculos del agua pueden detener a estos pequeños tan determinados. Si un arroyo es lo suficientemente estrecho, las hormigas crean una especie de puente viviente. Algunas de ellas se convierten en los soportes mientras que las demás llevan todo lo que necesitan a sus espaldas. Y si la masa de agua es amplia, las hormigas construyen balsas vivas de la misma manera. La mayoría de las hormigas que se encuentran en el fondo de una nave de este tipo sobreviven, ya que sus órganos respiratorios permanecen por encima del agua. Tan eficaz es su construcción, y eso que solamente te contamos de 2 especies de hormigas. ¿Te imaginas que otras criaturas viven allí? Pero, ¿por qué imaginarlo? Te lo mostraremos. Las pequeñas criaturas del Amazonas pueden dar más miedo que los monstruos enormes. Mira, es un candirú, y le encantan los hombres que piensan que el mundo entero es un inodoro. Le gusta alimentarse de ellos. Si un hombre se acerca a la orilla del Amazonas para orinar, lo más probable es que esta pequeña criatura entre en su uretra por la corriente de la orina. ¿Entiendes cómo lo hace, cierto? El candirú es tan pequeño que se introduce fácilmente en la uretra o incluso en la vejiga y se alimenta de las células y la sangre circundantes. Extiende branquias en las que hay espinas. Estas espinas provocan pequeñas pero dolorosas heridas. ¿Hemos mencionado que es peligroso para los hombres? Es una broma. Es peligroso para todos y es muy capaz de entrar en el cuerpo de una mujer también. Y el pez solo puede ser extirpado quirúrgicamente. Hay que admitir que casi no hay pruebas fiables de este peculiar ataque a los seres humanos, solo pruebas anecdóticas y, por supuesto, rumores. Por lo general, el candirú parasita a los peces, se mete en sus hendiduras branquiales, extiende allí sus propias branquias, mutila al huésped y bebe su sangre. El pez vampiro. No hay datos exactos sobre el peligro para los humanos. Aún así, no vale la pena el riesgo, ¿no te parece? El pez peligroso más famoso del Amazonas es, por supuesto, la piraña. A primera vista parece bastante aburrida, de color verde grisáceo, cuerpo redondeado, excepto por la expresión agresiva y enfadada de su cara. Pero es una de las depredadoras más peligrosas del planeta, al menos en su nicho ecológico. Encontrarse en una masa de agua en la que viven pirañas es como entrar en una trampa para osos que no solo captura, sino que se come a su presa. La principal ventaja de estos peces voraces es la cantidad. Varias docenas de peces pueden vivir en un cardumen. Cada uno es voraz e increíblemente agresivo. Los peces no se consideran criaturas inteligentes, pero las pirañas tienen tácticas de ataque sorprendentemente eficaces. Se abalanzan sobre su presa en grupo y tratan de rodearla por todos lados. Cada pez actúa de forma autónoma, pero sus hábitos hacen que la interacción de las pirañas durante el ataque sea muy eficaz. Un pez se acerca al instante a su objetivo, arranca un trozo de carne de su presa viva y se aleja nadando para tragarse la comida. En ese breve instante, otra piraña ocupa el lugar de la primera, que hace un mordisco directamente en la zona de la mordida anterior. Un pez tarda menos de un segundo en atacar. Y como los peces rodean a su presa e incluso se alinean en una cola viva para darle un mordisco, resulta que el grupo de estas criaturas ataca prácticamente sin parar. ¿Te asustan las pirañas? ¿O te gustaría tener una en el acuario de tu casa? Responde en los comentarios. Para su tamaño, las pirañas tienen mandíbulas muy fuertes. Incluso pueden romper un bambú de un diámetro tan grande que apenas cabe en la boca del pez. Es como si pudieras romper con los dientes la mesa en la que estás sentado. Además, las pirañas tienen unos dientes bastante grandes y afilados de forma triangular, que son ideales para arrancar trozos de carne. Incluso un solo pez puede causar considerables molestias a animales relativamente grandes, ya que la herida tras la mordedura sangrará profusamente.
pero una docena de pirañas ya es una amenaza para un ciervo joven de tamaño medio. Y un cardumen grande es capaz de acabar con cualquiera. Las escamas de los caimanes adultos son probablemente resistentes contra ellos debido a su dureza y grosor, pero una anaconda será devorada por un grupo de pirañas en 6 o 7 minutos, y una vaca, que pesa media tonelada, será mordisqueada en un cuarto de hora. Por cierto, las pirañas son capaces de nadar hasta el océano, aunque este pez solo se reproduce en agua dulce. Suelen cazar sus presas en aguas turbias, pero pueden vivir cómodamente tanto en aguas profundas como en aguas poco profundas. Por lo general, cazan otros peces y buscan lugares donde las presas puedan ser realmente muchas. El hambre que tienen estas criaturas es increíble, pero los mamíferos también deben tener cuidado al encontrarse con este depredador. Hasta ahora no se han registrado ataques mortales de pirañas a seres humanos, pero quién sabe. Tal vez no quedó nadie para contarlo. Sobre todo porque los humanos a veces son atacados por estos peces, especialmente si uno molesta al cardumen. He aquí otra razón para no entrar en el agua del Amazonas. ¿Asustado? Bueno, nosotros también estamos un poco incómodos. Así que prométenos que si haces un viaje al Amazonas tendrás mucho cuidado de no meterte en el agua ni tocar o incluso acercarte a la fauna local, ¿de acuerdo? Se podría pensar que una piraña es un exterminador que destruye cualquier cosa y no tiene miedo de nadie. Pero ya conoces el secreto del Amazonas, ¿no? Hay tantos monstruos aquí que cada depredador tiene su propio y peligroso enemigo, lo que obliga a las especies a competir constantemente y a hacerse más fuertes, más peligrosas y más temibles. Las pirañas también tienen su propio enemigo cazador, y este pez enemigo no va a formar grandes cardúmenes. No lo necesita. Se trata del pirarucú, uno de los mayores peces de agua dulce del mundo. Imagina un lucio o una perca de la longitud de un león adulto. Eso es lo que es este gigante. El pirarucú más común alcanza los 2 metros de longitud, pero no son raros los ejemplares mucho más grandes. Por ejemplo, algunos de 3 metros de largo, y hay informes no confirmados de verdaderos gigantes. Imagínate un pez de agua dulce que mide más de 4 metros de largo y pesa tanto como una motocicleta pequeña. Por supuesto, si las pirañas pueden atacar al ganado, es obvio que la mera superioridad del tamaño no garantiza la victoria para el pirarucú. El gigante tiene una serie de superpoderes que hacen de este pez un excelente cazador que se siente seguro incluso en este infierno verde. Su naturaleza agresiva, su tremenda velocidad, sus poderosas mandíbulas. Este pez lo tiene todo en su arsenal, pero lo más importante es su armadura. Es difícil encontrar un pez con escamas más fuertes, unas 10 veces más fuertes que el hueso. Al mismo tiempo, las escamas están dispuestas en capas, lo que crea una especie de cota de malla natural. El pirarucú puede resistir el asalto de un grupo de pirañas y pasar al contraataque, acabando con el enemigo. ¡Oh! Eso no es todo. Los pirarucú pueden respirar aire atmosférico. Por eso le gusta cazar en aguas poco profundas. Aunque acabe por encima del agua, puede sobrevivir. Quizá la capacidad de respirar el oxígeno disuelto en el aire se debe a que los pirarucú se instalan en pequeños estanques donde las plantas y otros peces ya beben todo el oxígeno del agua. Los pirarucú no tienen pulmones, pero tienen tejidos especiales que están en la faringe y en la vejiga natatoria. Cada 5 a 20 minutos, el pirarucú flota en la superficie e inhala, haciendo un sonido característico que se puede escuchar desde lejos. Esta es la señal de que es mejor no acercarse a esta masa de agua. Es poco probable que el pirarucú sea peligroso para los humanos, pero si atrapa incluso a los pájaros pequeños desde el agua, ¿quién sabe? Las arañas pollito, de la familia Terafósidos, te parecerán simpáticas en comparación con muchos de nuestros otros héroes, aunque solo sea porque para una persona adulta y sana que no sufre de alergias, el veneno de esta araña no representa una amenaza excesiva, aunque por supuesto provoca un terrible dolor. ¿Cómo no iba a hacerlo? En el Amazonas todo causa un terrible dolor. La toxina que segrega la araña pollito no es lo suficientemente fuerte como para detener un corazón humano.
por una razón. No está pensada para proteger a la araña de los grandes depredadores, sino para cazar. Estos venenos están destinados a los animales pequeños, sobre los que deben actuar lo más rápidamente posible. El veneno de la araña pollito hace frente a esta tarea perfectamente. Pero la principal arma de esta enorme araña es su agresividad. No teje telarañas para ubicarse cómoda y esperar a su presa durante horas. En cambio, la araña pollito sale a patrullar el territorio circundante para atrapar a su presa con sus poderosas patas. Algunos ejemplares pueden alcanzar un diámetro de casi 30 centímetros. Esto las convierte en una de las especies de arañas más grandes del mundo. Solo pueden crecer en proporciones tan gigantescas en el Amazonas, una zona con niveles extremadamente altos de oxígeno y humedad en el aire. Ese tamaño combinado con 8 fuertes patas y unos quelíceros venenosos permite a las arañas cazar no solo insectos, sino también pequeños roedores, ranas, lagartos y aves. La caza de pájaros por parte de estas arañas es un espectáculo muy impresionante, por lo que se ganó el nombre común de la araña pollito. Pero, por supuesto, hay arañas en el Amazonas que también son peligrosas para los humanos. ¿Podría ser de otra manera? De hecho, aquí hay bastantes, y el número de especies de arácnidos peligrosos para nosotros se cuenta por decenas. Pero sobre todo hay que hablar de las arañas errantes brasileñas. A diferencia de las arañas pollito, no hacen sus guaridas en agujeros o grietas de los árboles, pero tampoco tejen grandes telarañas. De acuerdo con su nombre, estas arañas prefieren un estilo de vida nómada y vagan constantemente por la selva en busca de presas. No son muy grandes, pero poseen un peligroso veneno. Lo más sorprendente de estas arañas es su generosidad. Quizá no haya ninguna otra araña en el mundo que inyecte tanto veneno como esta durante una mordedura. ¿Quién sabe por qué lo hace? Por un lado, el veneno de la araña errante es 2 veces más tóxico que el de una viuda negra, es decir, supone un peligro no solo para los humanos, sino también, por ejemplo, para los elefantes. Por otro lado, la producción de una toxina tan potente requiere muchos recursos, por lo que la araña tiene que cazar más a menudo. Bueno, quizás a este depredador simplemente le gusta la seguridad. A diferencia de la araña pollito, suele meterse en las viviendas humanas. No ataca de primera, pero es muy propensa a responder a provocaciones. Hay cientos de especies de arañas en Brasil, pero el 50% de las mordeduras a humanos son causadas por esta. El veneno de la araña errante es una neurotoxina que afecta el sistema nervioso, causando un terrible dolor, afectando el corazón y deteniendo la función pulmonar. En las aguas del propio río Amazonas hay todo tipo de criaturas que pueden ser peligrosas y a veces parecen extraterrestres. La raya de río, también llamada el chucho del río, por ejemplo. Normalmente, los miembros de esta familia de peces viven en las aguas saladas de los océanos, pero el Amazonas es lo suficientemente lleno y rico en alimentos como para que hace millones de años estas criaturas lo eligieran como hábitat. En general, las rayas de agua dulce no son criaturas agresivas, pero tienen armas extremadamente peligrosas a las que recurren si sienten el peligro. Y estas criaturas son muy cautelosas. No hay otra forma de sobrevivir en estas aguas tropicales. El arma de la raya de río es el aguijón. Se ubica en la cola de la raya, pero no en la punta, sino en su parte media lateral. Por lo tanto, es difícil de ver este aguijón de inmediato, lo que hace que el arma de la raya sea aún más peligrosa. El aguijón es tan largo como la palma de la mano de un hombre adulto. El aguijón es lo suficientemente afilado y fuerte como para dañar los órganos internos. Además, tiene veneno. La toxina puede ser mortal si la ingieren la mayoría de los animales pequeños y muchos medianos. Si el aguijón hiere el brazo o la pierna de una persona, lo más probable es que sobreviva. Dolor terrible, ritmo cardíaco anormal, dificultad para respirar. La experiencia es muy desagradable, pero se puede sobrevivir. Sin embargo, si el aguijón pica tu torso, será tu último viaje en la vida. Los peces de aspecto extraño que viven en el Amazonas pueden tener armas aún más poderosas que aguijones. El Amazonas es el hogar de la anguila eléctrica, que genera una de las descargas más potentes de su especie.
La anguila utiliza sus armas tanto para cazar como para protegerse de los depredadores. Si el pez se asusta, utiliza órganos especiales para generar una descarga en el agua que puede detener el corazón de un gran cocodrilo o acabar con un toro o un jaguar. No vas a ver ningunos relámpagos azules en el agua, pero la víctima de la anguila sufre terriblemente. El animal comienza a tener fuertes convulsiones, queda indefenso y finalmente su corazón falla. La electrocución por un cortocircuito en casa es un peligro bastante serio que nos obliga a tener cuidado con cada enchufe. Una descarga eléctrica de una anguila es al menos 5 veces más grave. Lo más aterrador de todo es que, como muchos otros monstruos del Amazonas, este pez no se detiene a mitad de camino. Si se mete en una pelea, va hasta el final. ¿Has molestado a una anguila? No basta con retirarse. La anguila seguirá electrocutando incluso cuando el enemigo se dé la vuelta para huir, y sin duda acabará con su enemigo a menos que, por algún milagro, éste salte fuera del agua. La anguila puede atacar a bastante distancia. Dependiendo de las condiciones ambientales, la carga puede alcanzar el objetivo a una distancia de hasta varios metros de la anguila. Por lo tanto, este pez es uno de los pocos depredadores capaces de utilizar un arma de largo alcance. Para mostrar lo duras que son algunas criaturas, se suele hablar de cómo masacran a los caimanes negros, los parientes del cocodrilo. Por cierto, no hay que confundir el caimán negro o jacaré negro con el caimán común. Los caimanes comunes son relativamente tímidos, casi nunca atacan a los animales grandes y no llegan a medir más de 2 metros. El caimán negro es otra cosa. Esta criatura puede ser una amenaza para cualquier habitante del Amazonas, por lo que este reptil está en la cima de la cadena alimenticia. O mejor dicho, la comparte con el jaguar y la anaconda. Así que no pienses que este reptil es un tímido inofensivo. Por el contrario, solo los animales más astutos y peligrosos consiguen luchar y vencer al enorme y dientudo depredador. El caimán negro suele conseguir lo que quiere y normalmente quiere carne. Este luchador puede medir más de 7 metros de largo y pesar hasta 1 tonelada. Esto lo convierte en el mayor depredador del Amazonas. Se alimenta de todo tipo de animales grandes: ciervos, capibaras, anacondas, tapires y bagres. Por supuesto, el caimán negro lleva un estilo de vida predominantemente acuático. La selva del Amazonas está llena de matorrales y manglares que crecen cerca o justo fuera del agua. Los rincones sombreados y aislados son ideales para emboscar para este depredador. Se lanza por su presa desde el agua o más raramente desde tierra. Aunque no es capaz de realizar una larga cacería a campo a través, puede avanzar unos metros a la velocidad del rayo. Su arma principal son sus poderosas mandíbulas con largos colmillos. El caimán negro arranca trozos de carne con movimientos laterales de su enorme cabeza. Pero el reptil también puede golpear con su cola o pisotear, y luego poner a trabajar sus dientes. Las escamas negras desempeñan un papel importante. Por un lado, es una de las mejores defensas naturales del mundo para los reptiles: fuerte, gruesa y resistente. Además, su color sirve tanto para camuflarse como para calentarse mejor. Esto es importante para un reptil de sangre fría que pasa la mayor parte de su vida a la sombra y con poca luz. Las mandíbulas del caimán negro son lo suficientemente poderosas como para sostener fácilmente a un gran animal que pese como varias personas. Lo más sorprendente es que incluso en condiciones tan peligrosas y difíciles, la gente se las arregla para vivir. Y no estamos hablando de los habitantes de las ciudades de Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. Estamos hablando de tribus indígenas que han vivido en estas selvas durante miles de años. No se trata de un mito, sino de una realidad. Incluso en el siglo XXI hay tribus que viven en la selva impenetrable y que tienen poca o ninguna conexión con la tal llamada civilización moderna. La mayoría de ellos ha elegido el aislamiento deliberadamente. Los miembros de estas tribus son conscientes de la existencia de otros pueblos con sus ciudades, fronteras estatales, dinero y otros inventos progresistas. Pero estas tribus se niegan a aceptar cualquier contacto, y a los intentos de los forasteros de imponerles su cultura, responden con las armas.
Flechas aparentemente ordinarias, pero si están empapadas en el veneno de alguna rana local, no deberías ni tocarlas. Sin embargo, existe la opinión de que todavía hay tribus indígenas que nunca han tenido contacto con el mundo moderno y viven sin que nadie lo sepa en la más impenetrable espesura. ¿Cuál es su origen? Los humanos llegaron a América hace más de 22.000 años. En aquella época, la costa oriental de Siberia estaba conectada con la actual Alaska por vía terrestre. La gente de Asia, por alguna misteriosa razón, se aventuró en un peligroso viaje a América, que era en realidad un nuevo mundo, otro mundo. Si quieres saber más sobre los asentamientos humanos y su interacción con la naturaleza, escribe sobre ello en los comentarios. A lo largo de cientos y miles de años, los humanos se extendieron por ambas Américas e incluso se adentraron en la espesura más impenetrable de la selva amazónica. Así que las tribus indígenas de aquí son descendientes directos de esas personas. Algunas tribus se acostumbran gradualmente a la vida moderna de los países donde se encuentran sus tierras históricas. Las otras conservan el contacto con la civilización, pero viven según las antiguas costumbres. Pero quedan tribus que evitan todo contacto. ¿Cómo crees que debemos responder a esto? ¿Hay que dejar a estas personas en paz o no? Responde en los comentarios. En el Amazonas hay animales temibles en el agua, en el suelo y en los árboles. ¿Y en el aire? Claro que también. El Amazonas es uno de los hábitats de las arpías. Como estas aves maniobran entre los árboles de uno de los bosques más densos y tupidos del planeta, su envergadura no es la mayor de todas las aves. El cóncor puede tener una envergadura de hasta 3 metros, el águila real 2 metros, y las arpías tienen una envergadura de poco menos de 2 metros. Pero esta ave es una de las rapaces más pesadas y grandes del planeta en la actualidad. Su pata con garras es más grande que la palma de la mano de un adulto. El poderoso impacto de estas garras en forma de hoz, reforzado por la velocidad del vuelo, es igual de fuerte que el de la pata de un leopardo. La cabeza de una arpía es casi igual a la de un humano. Está dotada de un pico afilado que podría dejar una marca en el metal. Menos mal que estas aves no atacan a los humanos, al menos no en condiciones normales. No les interesa. En cambio, vuelan entre las ramas y recogen monos y perezosos como si fueran manzanas. Pero ni siquiera los calvos de Rápidos y Furiosos pueden burlarse de esta ave o acercarse a su nido. Ningún automóvil deportivo ayudará contra la ira de la arpía. Otra criatura alada local que podría ser peligrosa es el murciélago vampiro. No se trata de un hombre lánguido vestido de negro ni de un misterioso adolescente callado con el pelo brillante y aficionado a las chicas. Este depredador caza con pulcritud, tratando de no molestar a su víctima y bebiendo su sangre de pequeños pinchazos casi imperceptibles en el cuello. Pero el murciélago es peligroso porque transmite varias enfermedades en su saliva. Y sí, muerde a la gente. La enorme biodiversidad del Amazonas no es solo de animales, sino también de plantas. Y sí, algunas de ellas también son peligrosas. Afortunadamente, hasta ahora no hay pruebas de que los árboles de aquí se hayan revelado como en El Señor de los Anillos. Las lianas que estrangulan a los humanos son un mito, al menos eso esperamos. Pero es de la planta del Amazonas de donde sale el veneno del curare, una de las toxinas más famosas del mundo. Y el veneno que segrega una planta llamada strychnos es tan fuerte que su resina se usa para untar las uñas antes del combate cuerpo a cuerpo. Entonces, incluso un rasguño puede ser fatal para un oponente. Te hemos contado solo de algunas de las peligrosas especies de plantas y animales que viven en los bosques del Amazonas. De hecho, hay más. Pero sería un error pensar que estas tierras solo producen monstruos que buscan destruir toda la vida a su paso. La selva amazónica está llena de una flora y una fauna increíblemente hermosas, coloridas flores, hermosas aves y otras lindas criaturas. Sí, los animales del Amazonas pueden tener un aspecto espectacular como, por ejemplo, estos peligrosos ocelotes con sus grandes ojos y piel manchada. De hecho, el enorme número de criaturas peligrosas es consecuencia de un hábitat bueno, no malo.
Paradójicamente, las buenas condiciones provocan un aumento de la población y, por tanto, de los animales peligrosos. Además, muchos herbívoros significan que habrán muchos depredadores. Esto, a su vez, provoca más competencia entre las especies, más depredadores y una carrera armamentística más intensa entre cazadores y presas. Después de todo esto, ¿quieres visitar el Amazonas? Responde en los comentarios y no olvides suscribirte. Hay muchos más lugares misteriosos y sorprendentes en el mundo de los que queremos contarte.